Muy buenas tardes, ¿cómo están? Martes 14 de mayo, bienvenidos a Polos Opuestos. Hoy martes nos acompaña el nosotros también Francisco Vidal. ¿Cómo están? Bienvenido, diputado, tanto tiempo. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Encantado de poder participar nuevamente en este programa. Se está haciendo habitual, lo cual a mí me encanta, porque soy una persona de rutina. Entonces, me sirve para programar al día. Y aparte que es muy interesante siempre la conversa. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Muy bien, de nuevo con nuestro precandidato presidencial. Dios mío, Sánchez. Bueno, y vamos a ver si esto no nos está yendo tan mal para ser lo que dicen por ahí un outsider del sistema, ¿no? Bueno, uno nunca sabe las vueltas de la vida. Lo que sí sabemos es que estamos en día siguiente de la votación de la ley de ISAPRE, había mucha incertidumbre que iba a pasar, el gobierno desplegado al máximo literal, para asegurar los votos del oficialismo, cosa que le Para resultó porque salvar se las votó ISAP. bien holgadamente, ¿No? digámoslo. Diputado, Fue la cuéntenos determinación. cómo se vivió todo esto ayer en el Congreso. Yo no sé. A ver, yo le voy a decir una cosa. Sí, efectivamente fue bastante más holgado de lo esperado. Yo me abstuve porque no quería legitimar un fallo que yo considero a todos luces que excede las facultades de la Corte Suprema. Se metió a legislar Sí. y nos metió en este tete en primer lugar. O sea, nos puso para más remate, nos puso tiempos perentorios para terminar resolviendo un problema y la verdad es que no se ha resuelto realmente el problema tampoco, solamente se dilató la explosión de la bomba. Se alargó la mecha, pero no se desactivó la bomba. Y, y personalmente pensé que iba a ser más reñido, pensé que el gobierno iba a tener más problemas para alinear a su gente, y de hecho era una de las razones por las cuales yo tenía temor de abstenerme en la votación, no fuera a ser que se cayera el proyecto. Y hay un punto, yo estaba bien conflictuado, porque por un lado no quiero avalar una ilegalidad de la Corte, por otro lado, tampoco podíamos permitir que el sistema colapsara, empezaron las quiebras de ISAPRE y automáticamente con eso también de laboratorio, de clínica, de todo lo que depende del sistema privado. Entonces es complejo. Ah, sí, el gobierno pudo alinear a su gente y yo lo encuentro es una de esas ironías del destino que haya tenido que ser Gabriel Boric, el que salió después de un fallo de la Corte, ¿no? a tener que salvar un sistema que detestan con toda el alma, ¿no? ¿Por qué? Porque han tenido que reconocer que sin ese sistema, el, el- 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 todo el resto, todo el sector salud se desploma. Y bueno, reconozco yo también hasta cierto punto el cambio de actitud, un poco más responsable, la toma de responsabilidad. Uno tiene que hacerse cargo también cuando los contrarios hacen una evolución positiva. Pero ustedes se imaginan, en septiembre del año pasado, antepasado, estábamos votando sobre la eliminación del sistema, hasta la raza con la Constitución. Y estuvieron llamando a votar a favor de la eliminación del sistema. Eso habría significado exactamente lo que está temiendo el gobierno en este momento. Entonces, sí, es muy rápida la evolución política del Ejecutivo. Se agradece hasta cierto punto, pero también es cierto es que se han transformado en sepultureros de sus propios discursos y panfletos políticos de los últimos 30 años. Yo creo, fíjate que ayer teníamos dudas, pero creo que la mayoría, por así decirlo, 122 votos en la Cámara y más de 30 en el Senado, percibió racionalmente que hay momentos en que las alternativas son bastante complicadas, pero hay que tomar una opción. Y la opción que yo ayer dije que respaldaba era el proyecto del gobierno y las comisiones mixtas, porque salvaba lo que a mí me importaba, los 2.600.000 afiliados a ISAPRE y los más de 16 millones afiliados a FONASA, porque de haber fracasado el proyecto no había alternativa salvo el derrumbe, gradual o no del sistema, pero el derrumbe. Y en consecuencia eso generaba un problema de marca mayor. Así que bien, ahora evidentemente que queda pendiente el tema de fondo,
Hoy día leía a los exministros Santelices y Álvaro, ay, eh, en el Mercurio, primera página. Eh, se me olvidó el apellido de Álvaro, el ministro de Bachelet de Salud, en que ambos convergen Álvaro Erazo. Erazo. Ambos convergen en la necesidad de hacer reformas más sustantivas para terminar en lo que es la realidad, un sistema mixto con garantías universales en el piso, pero con proveedores que pueden ser públicos o privados. Ese es el destino del sistema de salud en Chile. Ahora, Bueno, hay, la cantidad de observaciones que hay sobre las modificaciones de la ISAPRE son sustantivas, como también la necesidad de fortalecer el FONASA por la vía de mayor gestión, por la vía de mayores recursos, por la vía de que los quirófanos funcionen todo el día y no mediodía, y mil cosas más, por la vía de que no puede ser que en promedio los funcionarios del sector público, del sector salud, tengan 33 días promedio de licencia al año. Entonces, todas esas cosas hay que mejorarlas. es muy Pero bueno, peligroso para la salud ser funcionario del sector salud, desde el punto sí, de son vista 33 días promedio de licencia. de licencia. Bueno, y ese es un problema que impacta a todo el sistema, ¿eh? Porque no son solamente los funcionarios de salud los que tiran muchos días de licencia, sino que tú tienes horrendos niveles de licencias en Chile que los tiene que financiar el sistema FONASA o el sistema ISAPRE. Es una de las razones yo diría, eh, del desfonde financiero de los dos sistemas, no solamente de uno, de los dos sistemas, es el tema de las licencias falsas. Y estamos hablando no de 500, no de 1000. Ahí tenían a un colombiano que se había hecho pasar o era doctor, que desde el extranjero había otorgado solamente él 30.000 licencias falsas. Imagínense cuánto costará una licencia a FONASA. Póngale que cuesta solamente 1.000 pesos. Serían 30 millones. A 10.000 pesos son 300 millones. Ah. ¿No? A Bueno, 100.000 pesos. Vamos el dato calculando. brutal es que en la cotización de ese 80% que está en FONASA, un porcentaje que, si no recuerdo mal, de alrededor del 70% de esa enorme cantidad de recursos se van a pagar licencias. Así es, así Ese es un es. punto. Y el otro punto, que es esencial, porque tú tienes un problema por el lado del gasto de FONASA, mala gestión. Y por otro lado tienes un problema con el ingreso de FONASA. Porque tú no puedes tener a 30% de la población en edad laboral en Chile en la informalidad sin cotizar, eh, recibiendo servicio de FONASA y que el sistema sea sostenido. En ninguna parte del mundo te aguanta un sistema que se financia a través de la cotización tener un 30% de informales, sirviéndose del sistema. Entonces, ahí hay también un tema que hay que enfrentar de un punto de vista un poco más holístico. Pues si tú no vas a corregir eso, y si no eres capaz de aumentar la formalidad de manera importante para llegar a niveles de formalidad cuanto menos del 90-92%, que es lo que tú tienes en países desarrollados en general, ¿ya? Algunos países son del 100%. Entonces, no tiene mucho sentido lo que hagamos, porque de la mano de nuestra pirámide demográfica, también, por eso también es un factor de costo que se va a ir sumando en los próximos 10, 20, 30 años. Vamos a tener no solamente el aumento, o sea, este 30%, quizás más de informalidad, sino que vamos a tener cada vez más gente que va a entrar de la edad de cotizar a la edad de cobrar servicios, porque el bloque de la población que va a estar de más avanzada edad y por tanto necesitado de atención médica va a aumentar. Yo quiero saber quién ha hecho en algún momento el ejercicio estadístico, matemático, financiero, para ver cómo se puede de alguna manera absorber ese costo y mantener un sistema que sea viable. Porque Mm. yo, así como veo las cosas en este momento, con todos los factores que hemos mencionado, estamos hablando del mal gasto, el problema de ingresos, eh, el tema de la informalidad, etcétera, este sistema no es financiable en el mediano plazo. Yo no estoy hablando de mucho tiempo más, estoy hablando de 5, 8 años más, sobre todo si sigue aumentando la informalidad. Claro, un dato relevante de auditores es que em, con la cotización de ese 80%, su 7%,
cubre el 20% del presupuesto del sector público de salud. O sea, el Estado central tiene que colocarse con el 80%. O sea, ese 20% que se va, como les decía, una parte importante a licencia, obliga al Estado a invertir más en salud. En platas de impuestos, que tienen que Exactamente. salir de impuestos. Como tienen que salir de impuestos, tú mantienes impuestos altos. Mantienes los impuestos altos, tienes menor actividad económica, tienes también mayor informalidad. Todo es un ciclo que se va retroalimentando en dirección a la catástrofe. Claro, y fíjate, en el lado bueno de la ecuación, como todas las cosas, que una vez retaron a quién fue, a Santelice, el ministro, o a Mañalich, que dijo una verdad al porte de un barco. Los indicadores de salud de Chile no son los más malos ni con mucho, en No, América Latina al menos. Tenemos una tasa de No, mortalidad al infantil, contrario. oye, una tasa de mortalidad infantil que está en el 7 o 8, parecía a la cubana y a la de Costa Rica y la de Uruguay. Ahí estamos en los primeros lugares. Quiero decirle a los ciudadanos que esto no es baladí. Cuando celebramos el centenario, la tasa de mortalidad infantil en Chile era de 350 por mil. Se lo traduzco al español, ciudadano auditorio. Por cada 1000 niños nacidos vivos, morían 350 antes de cumplir un año. Eso es en 1910. Hoy día son 6, 7, 8 por cada 1000 niños nacidos vivos. Entonces, bueno, la tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad, la tasa de mortalidad maternal, el 100% de atención del parto del carácter profesional, todo eso son avances a través de las décadas. sin duda, Entonces, hay que agradecerle porque esa cifra la venimos manteniendo, la baja mortalidad infantil la venimos manteniendo más o menos de 1980 y algo. Y era esencialmente, 35 en 1970 y siguió bajando y sistemáticamente. siguió bajando sistemáticamente, especialmente de la mano de las obras de sanidad, es decir, canalización, agua potable, eh, etcétera, que Y del doctor permitieron. Monkever. El doctor Monkeberg con el vaso de leche, sin duda, y el doctor Monkeberg siguió operando a partir de 1973 dentro del sistema, pero Lo que pasa es que el doctor Monkever un atacó el elemento tema de fundamental la para la, desnutrición. sí, pero un elemento fundamental para la mejora de la sanidad y también de la desnutrición es que la gente tenga algo que comer en el supermercado, ¿no? Pueda comprar algo. Y por otro lado, que efectivamente las condiciones higiénicas, el entorno en el cual uno vive, vaya mejorando, porque muchas enfermedades, por ejemplo, tú te acordarás, pues, mi estimado Francisco, lo que eran las epidemias de cólera todo verano, Exactamente. todos los, Quiero decirle todos que los veranos. los 350 niños muertos por cada 1000 era esencialmente derivado del tifus y Y de el las cólera, enfermedades derivadas a su vez de las más condiciones típico. de habitabilidad, porque morían como en los conventillos, Claro. porque el conventillo como ciudadano a principios del siglo y después siguió hasta el día de hoy, hay algunos, básicamente, lamentablemente, con migrantes. El conventillo era una casa grande, con un pasillo enorme, cada pieza era una familia, y todos los servicios, imagínense, eran en el patio, sin alcantarillado. Entonces, se pueden imaginar las infecciones de los niños ahí. Eso explicaba No, los 350 por mil. correcto. Oh. Oye, pero Ahora, para que tú veas la historia, precandidato presidencial, del presidente Allende quedaron muchas cosas, pero hay dos que quedaron para siempre. La nacionalización del cobre y el medio litro de leche. Es hasta hoy, ¿eh? Hasta pero hoy. se te olvidó un tercero, ¿Cuál? que nombró a Pinochet y con eso salimos del hoyo económico que nos dejó. Ah, ya, déjame hasta ahí nomás. Déjame hasta ahí nomás. Fue la mejor decisión Hoy política hay que que haya en este tomado este momento país. Context Pro, líderes en tratamientos de agua, presente de la industria nacional desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales. Alianzas a largo Ah, plazo, ya, ya. Texpro.cl, más que un producto, una solución. Búsquedas en Texpro.cl. Telecheque, en tiempos de crisis, contrate tranquilidad, garantice las facturas de su empresa. Tan simple como ingresar a telecheque.cl, facilito, si no las paga su cliente, Telecheque responde. OPH Dental, cuando toca ir al dentista, no elegimos cualquiera, elegimos OPH, donde los profesionales hacen la diferencia. Recupere su sonrisa en una sola sesión, agende en clínicaoph.cl. Y
Covecorp lo ayuda y llega a su trabajo para que lo haga a otro nivel con ropa técnica de trabajo corporativa, con la calidad y durabilidad que las industrias más exigentes requieren. Covecorp.cl, zapatos, guantes, lentes, todo lo que necesita para la seguridad. Una última cosa para cerrar lo que estábamos hablando antes de los temas de la ISAPRE. El gobierno, su programa de gobierno, había planteado terminar con la ISAPRE. Transitar a un sistema de salud distinto, con un programa de programa único, un plan único de salud que fuera público y que las ISAPRE fueran meros seguros complementarios. Ya, todo eso queda en el olvido. Otra cosa más del programa de gobierno que tiene que quedar en el olvido. Claro, porque los programas, esto igual que cuando en la escuela militar te enseñaban la estrategia de un combate. Entonces tú tienes el mapa, ahí está todo listo, tú por allá, la escuadra por acá. Al primer encontrón con el adversario se veía la cresta en la estrategia. Porque así es la vida, pues muchachos. Qué bueno, pero les habían dicho. Y por otro lado, porque para qué vaya a proponer cosas que si sabes que no van a funcionar. El otro día andaba diciendo la ministra Jara que se habían dado cuenta ahora del daño que habían hecho los retiros. Bueno, no necesitaban darse cuenta ahora, podrían haber escuchado a la gente que sabía y los previno antes. Ahora, volviendo a un tema más serio, porque yo creo que efectivamente da mucho gusto pegarle al gobierno, yo no puedo evitarlo, después de haberlo visto durante los últimos 15 años pontificar en estas materias y desde ahora salir a defender el sistema neoliberal, me provoca tiritones de gusto. Pero el punto esencial es que vamos a tener que trabajar de manera más seria tanto lo que es el tema FONASA, el Sistema Nacional de Salud, y el sistema privado, porque tiene que quedar sobre pies más sólidos. Esto que acá se acaba de aprobar, no digo nosotros porque yo me abstuve, pero lo que se acaba de aprobar es un parche curita que compra tiempo, pero que no soluciona el problema de fondo, ni de las ISAPRE, ni de FONASA. Y en ese sentido, es una bomba que sigue activa y que en algún momento puede explotar. Ni Dios nos pille de nuevo con una situación de crisis del tipo de lo que fue el tema de la pandemia, porque no hay una sola ISAPRE que soporte un impacto económico de ese tipo nuevamente. No hay que olvidar que ahí se pagó mucha plata, especialmente licencias. Y tampoco creo que FONASA o el Estado de Chile sea capaz de aguantar otro impacto de ese tipo, lo cual significa que tenemos que empezar ahora ya a considerar cómo se mejora la gestión en el sistema público, a repensar el sistema público y a ver de qué manera va a engarzarse con un sistema privado que lo complemente, que lo fortalezca en todo aquello que no puede hacer el sistema público o que no deba hacer esencialmente. Nosotros en el sistema público estamos financiando los dos lados del problema, estamos financiando la demanda y estamos financiando la oferta. Ese también es un punto que deberíamos considerar si es necesario que el sistema público se haga cargo de las dos vertientes, porque es muy caro. Es muy Claro, y caro lo y otro, dentro de las ideas los que recursos escasean. circulan por mucho tiempo, es seguir fortaleciendo la atención primaria, es decir, especializando la atención primaria. Ciudadanos de atención primaria son los municipios. El municipio administra, pero el financiamiento viene del Estado central. Hoy día son 12.000 pesos por cada vecino inscrito en el respectivo consultorio. Cuando uno conversa con los alcaldes y alcaldesas, le dicen que más o menos el punto de equilibrio promedio son 15 o 16.000 pesos. Eso es lo que explica además que tanto en educación como en salud los municipios subsidian al Estado central. Si esto es una cosa muy loca. El otro día estuve conversando con dos alcaldes, la alcaldesa de Quinta Normal y el alcalde de Maipú, sobre este tema. Dice que la alcaldesa de Quinta Normal tiene que poner 2.000 millones de pesos al año para complementar lo que falta del aporte estatal a los liceos y escuelas municipales de Quinta Normal. O sea, esas 140.000 pesos de subvención no le da a la alcaldesa. Y en el caso de Bodanovich tenía que poner 7.000 millones de pesos al año. Bueno, ¿Eh? efectivamente el sistema tiene que ser repensado y yo creo que uno de los elementos que también tenemos que considerar en la ecuación es que 40% del presupuesto en educación, no sé, creo que estaba por ahí el presupuesto en materia de salud,
en administración, en costos administrativos. Entonces, ese es un elemento. El segundo elemento son los costos estratosféricos de las medicinas en Chile. Nosotros, al tener un mercado cerrado, tenemos un mercado ideal para cierta industria que se protege de la competencia extranjera a través de las regulaciones y las limitaciones, los impuestos que pone el propio Estado. Tercer punto es el tema del IVA a los medicamentos. Yo lo encuentro absolutamente impresentable que el fisco se enriquezca o se llene los bolsillos de la mano a la enfermedad de las personas. De alguna manera, eso es lo más inmoral que a mí se me puede llegar a ocurrir. Pero te Con el quiero tema del decir, IVA. ya que tú eres un neoliberal en algunas dimensiones, que eso yo lo peleé los 8 años en La Moneda y todos los ministros de Hacienda me mandaron a la cresta. Porque la tesis es que si tú abres la puerta para el IVA a los medicamentos, yo agregaría eliminar el IVA a los libros. Entonces ellos decían, no, 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 no. Esto tiene que ser parejito, sin excepción. Pero quiero decirle, ciudadanos, que los países más capitalistas del mundo tienen IVAs estratificados. España, Diferenciado. Por Francia, ejemplo, Italia, Gran Bretaña, hasta Estados Unidos tiene IVA diferenciado. para los alimentos, por ejemplo, en Alemania el IVA es del 7, en España es del 3, en Chile del Claro, 19. exacto. Entonces la pregunta no es si uno no puede hacer las cosas de manera distinta. A mí me gusta también la idea del flat tax, del impuesto parejo a todas las transacciones de 10%. De hecho, aumenta la recaudación porque no Sí. hay excepciones. Pero de todo eso podemos conversar. Pero esencialmente tenemos que ver también cuáles son las razones internas regulatorias del aumento de costos en Chile, aparte de la mala gestión de FONASA, etc. Tú tienes también este tema con los médicos especialistas. Si tú tienes muy pocos médicos especialistas, entre otras cosas, porque hay ¿cómo se dice? Pocos cupos para formar nuevos médicos Pero especialistas, tú sabes por qué hay pocos cupos. porque los doctores no quieren. Pero si Sí, es pero un mercado, ¿a dónde se ha visto que ellos protegido. deciden? O sea, porque No, si no, fuera lo por que mí, pasa, ojalá hubiéramos dos conductoras de radio y televisión. Todo el mundo habla de colusiones, pero cuando se trata de este tipo de colusiones que efectivamente impactan de manera brutal el bolsillo privado y fiscal, mejor no hablarlo porque, bueno, no vaya a ser que le toque a uno de repente le den un patatús y se ir a tire atenderse. justo un doctor en el colegio médico. ¿Ah? No, pero es bien impresionante, ciudadano. Estas son las cosas que no salen en ninguna parte. Para ser especialista en Chile, tú tienes que estar dentro del círculo de médicos especialistas que te abren los cupos una vez al año. Ahora, la ¿Sí? naturaleza humana indica que mientras menos cupos yo abro, más clientes tengo, pues. Y Y mientras más, más y cupos más puedo abro, cobrar, menos clientes tengo. pues hay menos competencia. Yo Oye, debo pero contar ya que estamos hablando de estos temas que son increíbles en Chile, ¿y qué me dicen de los notarios? Ah, no. No, los notarios, eso sí que. Yo no sé cómo con Esa es tanto la mayor tiempo no han industria. logrado terminar con eso. Son miles de Bueno, Basta. millones de dólares de timbre, y bueno, eso es el resultado también de una sociedad que no cree en nada, es muy burocratizada. Pero lo que te quería hacer presente era por el tema de los médicos, ¿no? Porque yo creo que en Chile nosotros tenemos nuevamente el problema de que estamos engordando a la mitad, no en los pies. Yo en la experiencia que hice cuando estuve en Austria, la base del sistema eran médicos generales que tenían su propia consulta exacto. y que trabajaban entonces con las cajas tanto públicas como privadas. ¿De acuerdo? Y ese médico general te podía despachar un especialista o te podía entregar una licencia de solamente hasta 3 días y si era más, lo tenía que controlar o si era repetitiva, lo controlaba un órgano superior. ¿Cuál es la gracia de eso? Tú tenías muchos médicos generales que, primero, conversan con la gente. En segundo lugar, no tenías una concentración de todo el mundo en un solo lugar. Tenías los médicos generales más cerca. Yo tenía médico general a cuadra y media de la casa. Y el sistema era muchísimo más eficiente que aquel donde tú tienes una especie de supermercado de la salud que es el CEFAM. Entonces, ¿qué hacía el médico general? El médico general te agarraba y decía, bueno, ¿te puedo ver yo o no? ¿Necesitáis un examen? Este tipo tiene una gripe. Ya para la casa 2 días, primer día por lo demás no se te pagaba por licencia, eh, y ahí queda. Y si se siente mal, vuelve de nuevo, ¿de acuerdo? Necesitabas un especialista, te mandaba al especialista. Eh, y todo esto con un sistema de control espectacular. El sistema funcionaba. Y creo que desde el punto de vista del costo, era incluso más conveniente
¿Por qué? Porque tú no tenías que financiar al mismo tiempo la oferta y la demanda, porque la consulta del médico era de él. Mm, La infraestructura, la enfermera, etcétera, lo mantenía él. Ahora se le pagaba por cabeza atendida. claro. Y la gente iba donde el médico general que los atendiera mejor. Si te atendía mal el médico general, entonces no volvías a ir a su consulta, lo cual significaba también un incentivo a tratar mejor a la gente. Mm, Yo creo que nosotros tenemos una cultura muy, muy alicaída en materia de médicos generales y se podría aprovechar muchísimo mejor eh, esa primera línea de profesionales de la salud para no tener a especialistas, no sé, pues, en cáncer a la piel, no sé, pues, digestivo, internista, etcétera, viendo gripes. sí, sí. Porque ahí también tenemos Bueno, una pérdida de eficiencia importante. El especialista debería ver aquello que requiere un especialista. Y los generales, los generales. tenemos Eso que ir a una pausa junto al diputado Johannes Kaiser y Francisco Vidal. El Seguimos aquí con estos precandidato temas. presidencial es como el quinto precandidato de la derecha ciudadana. Seguimos aquí con otros temas. Ya de vuelta, por los opuestos, le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, el diputado Johannes Kaiser nos acompaña hoy. Hablemos un poco de justicia. Se ha determinado que el caso del conscripto que falleció en la marcha en Putre, en medio de entrenamientos desde el servicio militar, va a ser vista en tribunales civiles. Y fíjense que entre medio hay hartas causas dando vuelta. Una que llamó la atención es una de las que lleva la fiscal Jimena Chong, 3 años y medio contra un uniformado carabinero que lo acusa de haber empujado a un joven por el puente Pío Nono y que según distintos peritajes llevados adelante por la defensa demostrarían que él en realidad lo que quería era atraparlo y no empujarlo. Mm. 3 años y medio ya de esa causa. Le ofrecieron juicio abreviado, pero él dijo no, eso es para la gente que es culpable. Yo no voy a decir que soy culpable para salir más rápido porque yo soy inocente. Y ahí está ella, pareciera que más o menos nomás ha tratado de salirse de algunas causas, ha dilatado, dice que está en otros juicios, que la tiene complicada. ¿Qué pasa con eso? Y con estos casos en general. Mira, yo no soy abogado, trato de estar informado, pero de todas las situaciones que tú me estás describiendo, el conscripto de Putre, el carabinero del puente Pío Nono con el cabro eh, eh, y lo del general Fuente Alba, me lleva a la convicción ciudadana de que tenemos un problema en Chile de carácter cultural. Mira, y Y, le voy a agregar una cosa y más, un pelo de básicamente sopa. los medios, ¿eh? Oye, la Mira, y le voy a agregar facilidad. un pelo de sopa A más, ver, porque el gobierno está batiendo un récord con el reemplazo del ministro Silva de la Corte Suprema. Se ha convertido ya en el nombramiento más lento en 2 décadas. Da cuenta la tercera. pero yo quiero reforzar lo que decía ayer. Es impresionante la facilidad en Chile, de la gente en general, pero de los medios en particular, de condenar antes de que fallen los tribunales. Es cosa impresionante. Mm. Eh, en todos los planos, ¿ah? En todos los temas. Afortunadamente, Johannes Kaiser, que tú te vienes incorporando a este programa toda la vida, llevamos 8 años. Imagínate la cantidad de situaciones que hemos vivido. Y siempre hemos dicho, momento, que funcione, diría el presidente Lago, las instituciones, hay que hacer la denuncia y acreditar la denuncia, sí. Acreditar la defensa, sí. Pero la culpabilidad la determina no un diario, no un canal de televisión, no un matinal, sino que los tribunales. Y no un político, no nos equivoquemos, porque yo me acuerdo todavía el caso de Panguipulli, donde la ejecución mediática del sargento de carabineros que estaba actuando, que tuvo que actuar ahí, fue Sí, una cuestión brutal. Ahora, quiero decir una cosa, yo creo que nosotros tenemos un problema sistémico, ¿eh? Tenemos un problema de desconfianza profunda en la justicia. Y eso no solamente va de la mano de lo que son las acusaciones mediáticas. Yo estoy de acuerdo que en Chile, lamentablemente, el principio de presunción de inocencia no eh, se existe, po. patea, se patea con los pies de manera sistemática, absolutamente de acuerdo. Pero también es cierto que cuando uno va viendo el pasado reciente, pero no tan reciente también, pues tiremos esto hasta los años 60 del siglo pasado, ¿ya? De la Corte,
han habido demasiados fallos donde se notaba la mano política. Demasiados. Yo les voy a recordar uno de los primeros fallos que salió por un caso de corrupción en democracia. ¿Se acordarán del desmalezado de la refinería de Concón? Sí, fue el primero. Fue el primero. Bueno, Sí. si ustedes ven las condenas, son a 30 días, a 60 días. Ahí estaba involucrado en su momento, creo que el senador Hamilton y otro. Y uno queda, y era $1.000.000 de la época, poca plata que se habían fundido. Y ahí, de eso, de la mano, por ejemplo, de la negativa de acoger recursos de amparo durante, sobre todo, el primer periodo del gobierno militar, el fallo que determinó como constitucional la ley Elwin en el año 60 y algo, cuando se estableció que no se tenía que pagar en efectivo por las Eso en expropiaciones. 1967, el fallo que reformó la Constitución del 25 en su artículo 10. Entonces, si usted va viendo, aquí tienes un proceso de desprestigio del sistema judicial que va culminando ahora y que quizás incluso se agudiza aún más con el fenómeno del aumento de la delincuencia y de que se hace evidente para muchos, sobre todo la persecución a carabineros a partir del 18-10, que hay y existe una tendencia en ciertos jueces y en ciertos fiscales donde no debiese existirla, donde debería haber absolutamente donde debería regir el principio de imparcialidad, porque así como para el público rige el derecho a ser presumido inocente hasta el momento de ser declarado culpable, para el fiscal y para el juez rige la obligación de ser imparcial, y si no es imparcial, tiene que entregar el caso. En el caso de la fiscal Chong, por ejemplo, sus redes sociales esto era el 18-10, antes, era una cuestión espantosa, o sea, nadie podía decir que fuese imparcial respecto de Carabineros, o el juez Urrutia, hay una serie, el juez Mesa en Temuco acaba de dictar un fallo realmente tirado a las mechas, donde condena a gente que ni siquiera estaba en un regimiento, donde pasó algo del 73, creo, que literalmente estaban en Arica, como cómplices. Y uno va viendo ese caso, déjame... de los usares de Angol. Sí, claro, no, lo que sucede ahí, conozco el caso de Húsares de Angol y el caso de Temuco. Efectivamente, fíjate que ahí hay una cosa curiosa, porque tú sabes que en el caso, el hecho fue ciudadanos que fueron fusilados, asesinados, no sé si 2 o 3 jóvenes en el regimiento Húsares de Angol. Pasó el tiempo y los tenientes empezaron a acusarse mutuamente. Yo conozco a los personajes. De hecho, una vez conversé con uno, el general, llegó a general, fíjate, Alessandro Cartoni. Me tomé un café con él, porque lo habíamos conocido en la escuela militar, y me decía, pero Pancho, yo estaba en Lota, pero mis compañeros dicen que yo estaba en el regimiento. ¿Qué me decís? Tú, Bueno, Pancho. y existe, exactamente, pero tú no puedes funcionar así como juez. No es una cuestión, no es al lote la cosa. Y menos aún, yo personalmente tengo un desprecio muy profundo por las causas que se conducen en materia de derechos humanos en Chile, especialmente desde que sé que hay cientos de restos de detenidos desaparecidos en el servicio médico legal que no han sido identificados y que esa identificación solamente puede ser ordenada por un juez instructor. O sea, es una cuestión que a mí 20 años llevan ahí, 20 años, y siguen fallando y siguen condenando gente, a pesar de que tendrían los restos humanos para determinar si efectivamente murieron en las condiciones. O sea, pues tú tienes que si vas a ser condenado por un delito, tienes que ser condenado también por el delito que cometiste, no por un delito que no cometiste, sino una cuestión, no puede ser al lote. Le devuelvo la palabra. Bueno, y saliendo un poco del tema, solamente el tema de los derechos humanos, No, conozco un caso pero muy deja especial. decirte algo, precandidato. Yo creo que un sistema republicano requiere una selección de las cortes, de los ministros, donde el concepto de la imparcialidad sea brutal. Lo que pasa es que tenemos una pésima historia en esto. Pésima historia. De lado y lado. Mira, fíjate Para que la todos corte,
Sí, pero tú hablas, que por eso me acordé. Yo he leído que más de 5.000 recursos de amparo se rechazaron, ¿sí? Johannes Kaiser. Y Y hubieran, probablemente, y hubieran y salvado probablemente el caso, por centenares de ejemplo, vidas. no, y probablemente el caso de Temuco, de esos jóvenes, probablemente no se habría producido si se hubiese acogido el recurso de amparo. Pero no se acogió porque era políticamente inconveniente, así como no se acogen ahora recursos de personas que son inocentes o que a los cuales no se les puede probar más allá de toda duda su culpabilidad, porque no es políticamente conveniente. Entonces tenemos un ciclo de injusticia permanente que lo que hace es desmoronar nuestra institucionalidad desde adentro. Cuando viene un carabinero y me dice a mí, ¿sabe qué más? Yo no le temo a los criminales, yo le temo al Poder Judicial. Entonces, porque tenemos una situación desastrosa. Ahora quería contarle una anécdota, porque esto también se extiende a otros campos. Por ejemplo, creo que es en la 11ª región, un campo con alerce. Entran a explotarlo ilegalmente un grupo de bandidos. El dueño del campo hace la denuncia, ¿ya? Y resulta que el que termina condenado es el dueño del campo, porque él debió haber impedido, y el tipo dice, pero si yo hice la denuncia, pero él, de acuerdo con la interpretación del tribunal, debió haber impedido la tala de los alés, siendo que Sí, él, entonces aquí, y ahí empiezan también los temas de que este juez conoce a este tipo, que está metido en esto otro, eh, son sí. temas complejos, son temas súper complejos, y yo personalmente en algún momento propuse, y yo creo que es una iniciativa que me encantaría presentarle también a este Ejecutivo, si es que tiene interés en tener alguna vez una justicia relativamente imparcial. Yo creo que no he visto mucho interés, por lo menos en estos parlamentarios, que es tener una corte de prevaricaciones externa donde los jueces sean mayores de 65 años, abogados que hayan litigado y que sean elegidos por sorteo de un pool de gente que esté dispuesta a hacerlo por un periodo no mayor de 5 años. ¿Por qué? Porque usted tiene, si un juez me comete una injusticia a mí, comete el delito de prevaricación, que significa administrar torcidamente la justicia, yo solamente puedo recurrir ante los mismos tribunales. Mm. Y las redes de influencia dentro de los tribunales impiden entonces que se sancione como corresponde. Me disculparán, yo por ejemplo creo que la sanción que recibió la hija del juez Muñoz por impartir justicia desde Italia es impresentable. Impresentable eso. Es como aprovecharse de una casta política de privilegio. Ella puede decidir que puede hacer teletrabajo desde Italia, pero imagínense, ¿por Pero, qué? y Por tienes, su y papá. tienes, claro, y tienes un tema de que los jueces son el único poder del Estado que no está democráticamente legitimado en el sentido de que no es elegido directamente por el voto. Es el judicial. Entonces, no solamente se dan este tipo de irregularidades dentro de la administración de justicia, sino que, para más remate, por ejemplo, el tema de la ley de ISAPRE, de repente aparece también una sala de la Corte Suprema y decide hacer política pública y nos mete a todos en un brete gigantesco. Y ahí volvemos de nuevo al Sí. enganche principal. Nosotros vamos a tener que ponernos de acuerdo, de derecha a izquierda, si vamos a querer tener un sistema judicial gobernando el país o vamos a tener un sistema democrático. Pues es Sí. un tema también bien fundamental para el futuro del país. Oye, pero lo otro que me acabo de acordar es que no puedo entender por qué el gobierno, para ustedes saben, para auditores, que es mi gobierno, no pare, no intervenga en el colapso del puerto de allá del sur. ¿Cómo se llama? El puerto que no puede funcionar. Me está diciendo que esto era en El Talcahuano. Coronel, ¿cuál es el puerto ese? Talca- Creo que es Talcahuano, ¿no? No, 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 sí, no es es que está uno, parado. con pérdidas importantísimas. Entonces digo, a ver, pense un poquito. Ahí tenemos un sindicato que hay que escucharlos, obviamente, que son como los externos, que no les gustó unas medidas tomadas por la compañía, pero la forma de protestar, que es legítima, no puede significar paralizar la carga estiva y desestiva de un puerto importante para la exportación y la importación. Y llevamos como 50 días. Bueno, el daño es incalculable. O sea, yo fíjate que no puedo entender. ¿Qué tiene que ver eso con ser izquierdista? Nada que ver, No, no tiene nada que nada que ver. ver y de hecho se les tiene que aplicar la misma norma. El propio subsecretario del Interior
dijo que estaban viendo en el caso de que se paralizasen las vías por el tema del paro de los camioneros, que yo personalmente, desde el punto de vista político, lo respaldo, ¿ya? Pero él dijo que se les iba a aplicar la ley en el caso de que impidiesen el libre tránsito, porque efectivamente así se violan los derechos de los conciudadanos. Pero lo que ¿Ya? pasa es que tenéis Pero que ser coherente. Si yo aplico es la que ley ese a es los camioneros del norte, tengo que aplicarle la ley a los trabajadores del puerto. exactamente. Entonces, Ese es el punto. pero ese es el problema más grande que tiene este gobierno. Es el problema de tratar de ser coherente cuando no lo han sido. Y se ven en la necesidad ahora de ser coherente, o sea, de aplicar la ley, de aplicar leyes que ellos mismos rechazaron para el 1810, ¿no? Entonces, ese es, al final es un problema de autoridad moral, ni siquiera de autoridad legal. Es un problema de autoridad moral que tiene este ejecutivo, para plantarse frente a la gente y decirles, ¿sabe qué más? Usted sí cumpla la ley, pero a los otros no quería yo que las cumpliera. Retiré las querellas por ley de defensa de seguridad interior del Estado, etcétera. Ese es el gran problema que uno tiene cuando es político y pierde la credibilidad, es que pierde la autoridad moral y queda solamente la fuerza física, queda solamente la fuerza bruta. Y ahí este gobierno también tiene un problema, porque resulta que la fuerza física la encarnan los uniformados. Y los uniformados, los carabineros, yo quiero ver al carabinero que vaya entonces a despejar las vías utilizando la fuerza, si sabe que después lo van a mandar a llamar y va a desfilar, va a sumarse a la parada militar que hay entonces dentro de los tribunales, ¿no? Entonces, todo está diseñado de alguna manera para no funcionar. Todo nuestro pasado reciente nos lleva a un momento de inmovilidad que, más allá de que el presidente de la República haya hecho un par de declaraciones, yo diría, de buena crianza, algunas que probablemente reflejan incluso un cambio de convicción, ¿ya? Eh, pero que nos tienen muy complicado. El hacer un reset, o sea, el reiniciar el sistema en Chile, poniéndonos todos de acuerdo efectivamente en el cumplimiento de las reglas, porque de otra manera, si ya empieza alguien a jugar por fuera, tiene que ser sancionado de inmediato, pero poniéndonos todos de acuerdo en jugar de acuerdo con las reglas, etcétera, es esencial para que este país vuelva a funcionar. Es esencial. Y eso significa también que quienes para el pasado se metieron las patas, tienen que pagar por sus metidas de pata, porque de otra manera tampoco hay credibilidad. Es un tema. Chile está en una situación bien compleja, y yo creo que una vez más en nuestra historia, ha sido la élite política chilena la que ha arruinado las perspectivas de nuestro país, de todos los Ya. lados. Queremos darle las Bueno, gracias, diputado Johannes Kaiser, ha sido un gusto como pero ¿cómo siempre. va la Pronto campaña? ¿Cómo va la campaña del precandidato? nos va a poner al día semana a semana, seguro. Pasamos de 2 a 7 según la actividad research, así que Muy vamos bien. viendo. ¿Qué Miren, dirá, así está la cosa, qué dirá rápido. José Ya, Antonio diputado Cast? Johannes Kaiser, muchas gracias, nos vemos pronto. Ya, chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Francisco Vidal, hasta mañana.